Digo, la empresa no toma decisiones, sino que hay personas que toman las decisiones adentro, que son la cara visible de la organización. Entonces, por un lado creo que tenemos que mejorar obviamente la toma de decisiones, pero por otro lado también hay que entender el costo de no tomar una decisión. A veces, digo, una startup no se puede dar ese lujo de estar en esa etapa de indecisión. Entonces, hasta que toma la decisión correcta, bueno, eso tiene un costo. Y a veces es más económico, que a veces tenemos miedo a equivocarnos, pero es más económico equivocarse, que encima te trae un aprendizaje, que estar un plazo muy elevado para tomar la decisión adecuada. Pero bueno, eso es sobre todo también cuando entendés el nivel de riesgo que tiene tomar esa decisión, que creo que está bueno dar esa visibilidad. Hola, hola, muy bienvenidos a nuestro podcast. Este es nuestro segundo episodio de Futuro Tech, el espacio donde exploramos cómo crecen y evolucionan los equipos de tecnología y descubrimos las mejores estrategias para atraer, desarrollar y retener el talento clave en el mundo tech. Soy Estefanía Wartens-Leven, cofundadora de Mi Bucle, y en cada episodio conversaremos con líderes en tecnologías, CEOs, CTOs, profesionales de HR, que nos van a estar contando todo cómo hacen la diferencia con sus equipos. Aquí hablamos de los roles críticos, las tendencias en contratación y cómo las áreas de talento pueden ser un aliado estratégico para lograr el éxito en la industria tecnológica. Bueno, estamos muy felices que hoy es nuestro segundo episodio y hoy tenemos un invitado de lujo que es un apasionado del producto y ya lo voy a sumar a nuestro espacio virtual. Buenas, ¿cómo estás, Estefanía? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero presentar un poco. Hoy estamos muy felices que, como bien mencionaba, es nuestro segundo episodio y estamos con vos, que sos un apasionado del producto, tenés un montón de experiencia, bueno, en el desarrollo de productos, también sos profesor, así que queremos que nos cuentes tu experiencia en grandes empresas y te dejo el espacio para que nos cuentes un poco más vos de tu experiencia. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y felicidades por Mi Bucle, por todo lo que están haciendo y bienvenido sea que se empiecen a dar visibilidad a estas charlas y que pensemos un poco más en el futuro y todo lo que se viene en la tecnología. Así que nuevamente gracias por la invitación y felicidades. Respecto a mí que me consultabas, cuento brevemente quién soy para dar un poco de introducción. Ezequiel Mirmulstein, me dicen Mirmul. Soy un apasionado del mundo de producto. Desde que descubrí este área es lo que me encanta, es lo que me apasiona y es lo que disfruto día a día. Si me tuviera que describir brevemente, soy una persona curiosa, analítica y empática. Y eso me llevó un poco al lado de producto. Brevemente, cuando me preguntan mis familiares o la gente que no conoce mucho qué es lo que hace producto y me pregunta qué es lo que hago, me encanta decir que diseño soluciones y hago que las cosas sucedan. Y quizás un poco como me opinan mis amigos que más me conocen, dicen que mi trabajo muchas veces me cargan, es preguntarle a los equipos qué problema queremos resolver. Que brevemente es resumir qué problema queremos resolver y cómo lo resolveremos. Brevemente mi introducción. Eso me encanta cuando tuvimos la oportunidad de conversar de cómo hacer, ¿no? Que los equipos de producto, hacer que las cosas sucedan. Y tenemos público de todo, Latinoamérica, que hablo un poco todos los idiomas, pero sí me pareció súper interesante los diferentes desafíos que tuviste en el producto y también me interesaría que nos cuentes alguno de esos o cuál pensás que ha sido tu mayor desafío en el producto. Bueno, gracias. Pasé por varias empresas y varias industrias distintas. Pasé desde el mundo de un marketplace, quizás en Mercado Libre, que siempre me gusta destacar que para mí fue como una de las mejores universidades por las que pasé. La verdad que la cultura y la forma de trabajo hay mucho por aprender. Y pasé por varias industrias. Quizás los grandes desafíos que he encontrado y uno de los que más disfruté es generar el mindset de producto en una compañía, generar la mentalidad data-driven, ¿no? Que estamos yendo en esa cultura, vamos para ese lado y hay tanto potencial. Y cuando repito, digo, la cultura, el mindset de producto es que la organización entienda qué problema queremos resolver, cómo lo cortamos en pedacitos, cómo hacemos que las cosas sucedan, entender cuál es el horizonte. Uno de los grandes desafíos que muchas veces encontramos en el área de producto, y a mí me encanta repetir esta frase, es hacer que la gente se suba al barco.
Digo, uno de los roles de producto es marcar el horizonte de hacia dónde queremos ir y hacer que las personas de la organización, el talento, se suba al barco y vayamos todos con la misma dirección. Y eso quizás fue una de las experiencias más lindas, sobre todo quizás en la última startup en la que tuve, bajar esa cultura, generar la cultura de producto, de que todos entendamos hacia dónde vamos, dónde aportamos valor al cliente, previamente quién es el cliente, cómo lo vamos a medir ese éxito, en dónde le estamos aportando, que nos adueñemos de métricas. Creo que esa fue una de las experiencias más lindas que tuve. Bueno, me parece súper y cuando te escucho siempre, ¿no? Como que es súper importante el desarrollo, el talento, el liderazgo. Y parte de tu experiencia, me interesa saber cómo sabes, ¿no? Vos cuando en remoto, ¿no? Hoy en día muchas de las empresas en las que desarrollan, trabajan en remoto, y un poco de lo que veníamos hablando era, bueno, ¿cómo haces que en remoto un equipo esté bien coordinado, esté bien su trabajo a tiempo, lo pueda escalar? Es un lindo desafío, creo que es una buena oportunidad para aprovecharlo. Uno de los temas fundamentales, y varias veces en varias organizaciones he tenido estas discusiones constructivas, es primero que nada que el equipo sepa, tenga claridad de los objetivos, de qué se espera del equipo. Muchas veces me encuentro con muchos líderes que me dicen, sí, el equipo sabe bien qué se espera. Y yo lo que siempre les planteo es, si yo le pregunto a una persona en este momento, agarro a 10 personas del equipo distintas y les pregunto qué se espera de ellos, ¿crees que van a responder exactamente lo mismo o muy similar a lo tuyo? Y ahí empiezan las dudas. Claramente uno de los desafíos en el trabajo remoto es que el equipo sepa bien qué objetivos, qué se espera de ellos y también empezar a dar visibilidad del por qué y el para qué se hace lo que se hace. Que el equipo se adueñe de métricas. Creo que va más por ese lado. ¿Y por qué también remarco esto? Porque creo que por el otro lado, algo que se empezó a hacer en el último tiempo con el trabajo remoto es exceso de reuniones, por ejemplo. Y exceso de reuniones que no terminan llevando a ningún lado, al revés, terminan agotando el talento. El talento, digo, a nadie nos gusta que nos estén controlando constantemente o pasar más de la mitad del tiempo de nuestra agenda, quizás en reuniones que muchas veces, de hecho, no terminan llevando a nada y terminan produciendo un agote. Lo mismo sucede también, varias discusiones que he tenido hoy. Algunas empresas están volviendo, queriendo volver a la presencialidad. Personalmente, yo me gusta la presencialidad, soy de ir a las oficinas, me gusta, pero creo que como líderes, uno de los desafíos que tenemos es generar que la gente quiera ir a a la oficina por decisión propia, no por una bajada de línea, por así decir. Tiene que haber un interés de ir, no ir por obligación y porque estamos en un control. Y creo que eso es un poco lo que está cambiando la cultura hoy en día, de tener mayor claridad de los objetivos, que el talento se adueñe de una métrica, que entienda bien qué es lo que se espera, por qué y hacia dónde estamos yendo. Y con eso evitamos un poco lo que mencionaba, este exceso de reuniones, esta falta de claridad de los objetivos, ir a la oficina sin un sentido por detrás. Perdón que me extiendo en esto, pero a mí una charla cuando escucho a líderes que dicen hay que volver a la oficina, a mí lo que me encanta preguntar es ¿qué pretendés que suceda volviendo a la oficina? ¿Qué vas a mejorar? Volvemos todos a la oficina. ¿Qué vamos a mejorar? Digo, ¿esa es la mejor solución para mejorar estas métricas? Quizás hay otros caminos que hay que investigar. Pero bueno, bienvenido sea a tener esas charlas y poder entender cuál es el problema y cómo lo podemos resolver. Sea a la oficina, sea a mi gusto, con mayor claridad, logrando que el talento se adueñe de los objetivos. Algo clave que mencionas ahí, hoy en día, de hecho, muchos líderes de empresas, de tecnología nos escuchan, también de fintech. Hoy en día muchas empresas están volviendo igualmente a la oficina y quizás no es por una bajada del equipo de tecnología, sino tiene que ver con la estrategia de la empresa. Los líderes, cómo comunicar y barco cuando tiene que al menos algunos días volver a la oficina. Bien, el objetivo creo y el gran desafío como líderes es que lograr que el talento sienta el beneficio de ir a la oficina, que le aporte valor, porque voy a casos concretos hoy en día. Personalmente yo disfruto ir a la oficina, es mi situación. Ahora no somos todos iguales, obviamente, y hay gente que no disfruta, hay gente que quizás tiene una hora de viaje hasta la oficina, que quizás se ve obligada a ir a la oficina y esa hora que ya va con
mala predisposición, por así decir, porque se siente que está yendo obligada, estás perdiendo ese tiempo, el tráfico, llegar en la oficina muchas veces. Las personas, el talento va a la oficina para tener una reunión de forma digital con otra persona y dice, esta misma reunión la podría estar teniendo en casa. Creo que en lo personal, cuando voy a la oficina y me encuentro con mis equipos, siempre intentamos aprovechar, tener dinámicas y no olvidarnos que somos personas después de todo, ¿no? Poder encontrarnos, digo, para el trabajo en sí, que todo es trabajo en el día a día, podemos hacerlo de forma digital y podemos tener una reunión y una comunicación. Quizás es el momento de aprovechar, de tener un almuerzo, de entender nuestra semana, de cómo venimos, qué podemos mejorar, tener un lado más humano, tener esa parte más empática, que en lo personal me parece que es fundamental. Para tener un buen equipo, creo yo, en el área de producto, en tecnología, es muy claro poder resolver bien un problema y tener el foco, ¿no? Entender qué necesita el cliente. Ahora, para poder hacer eso, creo que es clave tener un buen equipo. Y para tener un buen equipo es clave saber qué valora el equipo, justamente. Tener esa escucha activa de qué es lo que valora, qué es lo que... Digo, para tener un buen equipo, claramente tenemos que tener una buena cultura, gente que se siente cómoda, ¿no? Gente que esté apasionada por lo que hace y disfrute. Así que creo que vamos por ahí. Y mucho también para los de la tecnología, cuando conversábamos esto de, bueno, a los únicos, a los que están empezando, una oportunidad, ¿no? Que puedan desde el lado de se Perdón que escucha. te perdí ahí, sí. Ahí vuelvo, sí. Ahí me escucha, Ahí te escucho perfecto, sí, perdón. perfecto. No, lo que te mencionaba era cuando hoy en día escuchamos, a ver, Yo te escucho bien, se ahí. corta, ahí, Ahí te escucho bien, sí. ok. Eh, Son cosas que pasan en vivo, pero ahí nos avisan lo que también te escucho un poco entrecortado, y ahora se escucha mejor, y Ahí va. parte un montón a todos los que están acompañando de esta manera. Y un poco lo... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Apenas entrecortado, pero se escucha, sí. Ok, un poco era como los jóvenes muchas veces hoy en día quieren ir a la oficina y en verdad esto es una oportunidad. Como un poco, ¿no? También cómo subirlos al barco, ¿no? Sí, creo que es el gran desafío como líderes, justamente, que digo, a mí personalmente me gusta entender el porqué, de por sí tengo un nivel de curiosidad bastante elevado, pero cuando me dicen hay que ir a la oficina me gusta entender el porqué. Si es, digo, creo que hoy está muy asociado y en muchas culturas de ir a la oficina por un tema de control, porque hay varios que, si bien hay métricas que demuestran que la productividad hoy en día, trabajando de forma remota, en algunos casos ha bajado, como bien remarco, en algunos casos, está bueno entender qué pretendemos que suceda en la oficina. Entonces creo que también está en nosotros entender por qué iríamos a la oficina, qué esperamos que suceda ahí. También creo que una de las ventajas que para mí no se remarca mucho es la parte humana. Digo, estando, a mí, personalmente yo remarco, a mí me gusta la oficina, también tiene sus ventajas el home office. Ahora, también se pierde un poco este lado humano porque el contacto físico de... no dejamos de ser personas, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que hay que remarcar un poco más. Yo cuando voy a la oficina siempre remarco, me gusta la actividad de por lo menos ir a almorzar con el equipo, de que podamos charlar, conocernos un poco más, poder quizás hablar de qué hizo uno el fin de semana, los intereses personales que tiene, porque de nuevo, detrás somos personas, no dejemos de olvidarnos esa parte. Entonces, quizás la parte de la oficina es poder remarcar esos puntos o quizás el famoso after después de la oficina, pero tienen que ser cosas que se den más naturales y no cosas obligadas. Digo, también veo muchos eventos que dicen, bueno, tal día hacemos un after y he visto gente que dice, uy, tengo que ir. La idea no es que nadie sufra esos eventos, la idea es que al revés, al contrario, que los podamos disfrutar, que nos unan como equipo. Y si alguien no está interesado, obviamente, y no le suma, también hay que entender por qué motivo, qué contras o qué barreras está viendo. Te doy un caso concreto. En uno de mis equipos me sucedía que yo era de ir bastante a la oficina, en un momento se mencionaba de una forma una obligatoriedad de ir a la oficina y una de las personas de mi equipo que trabajaba muy bien me decía, yo vengo porque es obligatorio, a mí no me gusta.
Yo decía, si sentís que es obligatorio, prefiero que no vengas. O sea, no lo sientas. No sientas una obligación de venir acá. Digo, no quiero que lo sufras. No estamos entendiendo al talento si estamos obligando a que haga algo que a la persona no le está sumando. Eh, Así que bueno, yo personalmente le decía, no, si venís, quiero que sepas que la idea de venir es, y le explicaba los beneficios de por qué vemos de venir, de no olvidarnos que somos personas, de poder charlar, tener un momento ajeno y decime, también comentame cuáles son las contras que ves para ver si las podemos mejorar y ver si hay otro camino para elegir. Pero de nuevo, creo que la clave en estos puntos es la escucha, de entender por qué hacemos lo que hacemos. Perfecto. Y por el otro lado, ¿no? Cuando un equipo es full remoto, remote everywhere, como algo que te escuché mencionar era el tema del feedback, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un feedback, o lo importante del feedback en estos equipos full remoto, no se pierda en chats y reuniones? ¿Cómo sugerís que se haga? Bueno, el tema del feedback para mí es algo que me apasiona y me encanta y es un tema que por suerte están volviendo esas charlas hoy en día. Primero y principal, tiene que haber un contexto de confianza, ¿no? Obviamente. Y en el segundo punto, hoy en día se habla mucho del feedback. Para mí hay una parte previa a llegar al punto del feedback que son cuáles son las expectativas que tenemos de ambos lados, que muchas veces falta esa parte. Digo, veo en muchas organizaciones que llega, por ejemplo, fin de año o llega enero y febrero, como estamos en esta etapa, y es la etapa de evaluación en la cual se dan los feedbacks, y muchas personas que se encuentran con que, uy, no cumplí mis objetivos, pero tampoco sabía cuáles eran mis objetivos. Y es como se encuentra con algo, sus expectativas iban por un lado y quizás, bueno, creo que el primer paso es setear bien y que estén bien claras las expectativas. Desde ya, obviamente, cuanto más objetivos y menos subjetivas justamente sean, mejor, porque el feedback va a ser sobre algo más concreto, eso por un lado, y no hay que, tampoco creo que haya que esperar hasta el fin de año para tener el feedback y poder dar una devolución. Creo que tiene que ser algo más natural que se vaya dando si uno va viendo una mejora o va viendo una oportunidad. Desde ya siempre de manera constructiva, obviamente, remarcando la parte positiva y que se puede mejorar, pero siempre haciendo foco constructivo y sobre algo objetivo, no cosas subjetivas, porque después ahí nos encontramos con esa brecha entre la expectativa de una persona y qué es lo que se esperaba y la persona no lo sabía. También algo que me sucede mucho y veo en muchos líderes, perdón que me extiendo en este punto, pero es la famosa frase de no tenemos tiempo para el feedback. Y creo que eso hay algo que hay que cambiar. No tiene que ser un momento de poner una reunión específica, de tener tanto tiempo, sino que a medida que uno va viendo mejorables tiene que ser algo más natural y hay que perderle ese miedo. De hecho, creo que es lo que nos hace, nos construye y nos hace más eficientes y mejora el clima y la claridad, porque también muchas veces veo personas que tienen miedo, se acerca la época del feedback y tienen miedo, temor a ese momento, claro, porque hace tanto tiempo que no tienen esa conversación, que tienen ese miedo a la expectativa que hay del otro lado y la expectativa que uno sembró, tiene que ser algo más natural, hay que perderle el miedo, creo que no hay nada más lindo que dar un feedback, de nuevo, siempre siendo lo más objetivo y constructivo posible. Claro, no esperar a la evaluación, ¿no? De 360 o de desempeño para dar feedback, sino que algo que sea constante y además no solo encarado por parte de los líderes, ¿no? Como invitar al equipo a conversar. Exacto, tiene que ser bidireccional el feedback de los dos lados. Me pasa, digo, he escuchado mucha gente que viene y me cuenta y dice, me pasa esto con mi líder. Y le digo, pero si lo pudiste comentar, ¿tuviste ese espacio de hablarlo? Digo, porque no, creo que a mí algo que me encanta decir y siempre inculco mucho es, evitemos el yo esperaba que, el famoso yo esperaba. Digo, la clave es la comunicación. Si uno piensa algo, está bueno siempre y cuando sea constructivo y ser claro y directo y tener esa conversación. Entonces, cuando escucho personas que dicen, no, es que mi líder tal situación, ¿se lo pudiste comunicar? Y siempre está bueno tener ese espacio de confianza y poder ser claro y de última de forma positiva, pensarlo. Yo hasta a algunas personas siempre les digo es, mandate un audio vos mismo, pensando en voz alta, diciendo lo que le querés decir. Escuchate y después si querés filtrate para saber cuál es la mejor forma. Pero es clave que se lo digas. Lo mismo sucede del otro lado. Cada vez escucho más líderes también que te dicen, bueno, el equipo no me responde. Y el equipo sabe qué se espera. Le comunicás, le mostrás los avances. Creo que hay un sesgo
soy un nerd del mundo de los sesgos y cómo funciona la mente, porque creo que después de todo el secreto es tomar mejores decisiones. Y uno de los sesgos más grandes que tenemos es asumir que el resto piensa como nosotros. Pensamos como que somos el centro. Entonces, muchos líderes a veces asumen que el equipo tiene la visibilidad que ellos tienen, de las métricas y qué es lo que se espera. Y bueno, creo que una de las funciones es poder bajar en limpio esos objetivos y hacer que el equipo se adueñe de esas métricas. Creo que es uno de los grandes y lindos desafíos que tiene uno como líder. Exacto. Y en una de las, a ver, has trabajado en empresas que tienen que ir rápido, tomar decisiones veloces, también entrenás a este tipo de empresas. ¿Cómo hacer para tomar decisiones rápidas? ¿Qué le decís a un líder que necesita avanzar rápido, pero sin comprometer la calidad, ¿no?, de lo que tiene que entregar? 100%. Bueno, primero que nada, creo que una de las grandes virtudes que tienen hoy en día las startups es la velocidad. La velocidad comparado con quizás empresas más tradicionales que quizás tienen en la toma de decisiones una manera un poco más verticalista, por así decir, entonces las decisiones son más lentas. De hecho, perdón que me extiendo en este punto, pero algunas No, empresas me sucede que me dicen, empresas más tradicionales, y me dicen, no, acá la toma de decisiones es muy rápida. De hecho, cuando tengo consultorías con algunas, me dicen, acá las decisiones van a ir rapidísimo. Les hago una pregunta y me dicen, déjame que lo verifico. Y digo, bueno, ves, hasta esta decisión, hasta pensar esta respuesta me está demostrando que una implementación, solo tomar la decisión de avanzar, puede demorar bastante tiempo. En una startup las decisiones son más rápidas. No hay, digo, y creo que algo que tienen bien definidas las startups, primero es que, o por lo menos las que funcionan bien, las que van en el camino correcto, es la mayoría tienen bien en claro cuál es el objetivo, de hacia dónde van, quién es el cliente, qué problemas resuelven, se sienten identificados, se definen bien los niveles de las decisiones. Digo, cuáles necesitan un consenso y hasta dónde no. Están bien en claro los criterios, que creo que es un buen punto a decidir. Digo, como líder creo que hay que dar la autonomía al equipo. También creo que como líder, a mí algo que me encanta es, uno tiene un trade-off, para mí la vida es un trade-off, ¿no? De hasta dónde dejas que el equipo pueda equivocarse y aprenda del error y hasta dónde tenés que evitar que haya un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, cuando tenemos bien en claro esa línea, o lo más claro posible, las decisiones son mucho más rápidas y dejas que las personas se adueñen de esa decisión sin necesidad de hacer una cadena verticalista de que la decisión vaya escalando cuando quizás no es necesario. No sé si respondo ahí la consulta, sí. ahí sí, sí, yo me caí. ¿Ahí me Sí, escuchan? ahí se escucha perfecto, sí. Pero hablaba básicamente, resumiendo, de definir el nivel de decisiones y este trade-off de hasta dónde dejas que el equipo, digo, pueda equivocarse, porque para mí el error también es algo que tenemos como muy mentalizado de quizás años anteriores, a otras épocas, de tenerle miedo al error. Y creo que el error es la mejor forma de aprender. Y como líderes tenemos que buscar ese punto de hasta dónde dejamos que el equipo se pueda equivocar tranquilamente y sirva eso como un aprendizaje para futuro, y hasta dónde decís, bueno, este error nos puede costar lo suficientemente caro, y quizás ahí es levantar la mano y poder decirlo. A mí personalmente yo insisto mucho de no hace falta dar la respuesta, sino ayudar a que todos podamos pensar y que todos entendamos, digo, potenciar por ese lado. Entonces, quizás con un par de preguntas uno puede ayudar de por qué tomaríamos esta decisión, qué esperamos, y pensar distintas aristas. Pero creo que ese es el gran rol como líder. De hecho, muchas veces he escuchado, ¿no?, hay personas clave, ¿no?, en producto o en desarrollo, que por miedo a cometer un error, también el demorarse mucho, y como que muchas veces, a veces escuché, ¿no?, esto del parche, ¿no? Pero bueno, quizás el parche en ese momento ayuda y después seguís desarrollando para poder seguir entregando, ¿no?, un buen 100%. producto. Sí. Completamente de acuerdo. Creo que, de nuevo, yo estudio mucho el poder de las decisiones, ¿no? Y cómo tomar decisiones, porque muchas veces también escucho de la gente habla de la empresa como tal, y la empresa no es más que la organización, no es más que un conjunto de personas. Digo, la empresa no toma decisiones, sino que hay personas que toman las decisiones adentro, que son la cara visible de la organización. Entonces, por un lado creo que tenemos que mejorar obviamente la toma de decisiones, pero por otro lado también hay que entender el costo de no tomar una decisión. A veces, digo, una startup no se puede dar ese lujo de estar en esa etapa de indecisión.
Entonces, hasta que toma la decisión correcta, bueno, eso tiene un costo. Y a veces es más económico, que a veces tenemos miedo a equivocarnos, pero es más económico equivocarse, que encima te trae un aprendizaje, que estar un plazo muy elevado para tomar la decisión adecuada. Pero bueno, eso es sobre todo también cuando entendés el nivel de riesgo que tiene tomar esa decisión, que creo que está bueno dar esa visibilidad. Por eso es fundamental, ¿no? Ahí el mindset emprendedor y ir para adelante, clave. 100%, que creo que de nuevo vuelvo con eso, creo que ahí es donde hay mucha diferencia hoy en día de las startups. Las startups tienen este mindset, cuando se logra transmitir el mindset emprendedor, el mindset de producto, la cultura de datos, cuando se entienda todo eso hace que uno pueda ir mucho más rápido, obviamente. Y hay, bueno, algo en tu experiencia, ¿no? También para destacar que has podido crecer, ¿no? Sin escalar tanto el equipo. ¿Cómo, para vos, cuándo es clave seguir creciendo y cuándo no? Bien, es clave cuando, digo, voy a la respuesta, voy a cuando realmente se necesita. ¿Y por qué digo esto? Digo, veo muchos equipos quizás que escalan por inercia, o hasta incluso algunos escalan para el afuera, para mostrar que estamos creciendo como organización. Pasamos en una época, no hace muchos años, por esa etapa. Creo que hoy es entender, digo, a mí cuando vienen en algún equipo escucho que quiere escalar el equipo puntualmente, yo siempre es, ¿para qué necesitaríamos más redes? ¿Qué esperamos que suceda? Digo, la persona que va a venir, el talento que vamos a conseguir, ¿qué esperamos que venga? ¿Qué nos va a aportar? Y del otro lado también es, ¿qué sucede si no traemos talento? ¿Qué nos estamos perdiendo de ganar, por así decir? Pero es clave en el equipo cuando estamos escalando entender bien qué esperamos, si es necesario directamente. No es a hacer por hacer. También hoy en día en la parte de producto, tecnología, no es algo lineal. Digo, eso que a veces cuesta, en muchos SEOs cuesta entender ese punto de, bueno, traigamos más gente. No funciona tan así, no es que la productividad se suma, de hecho tiende, es como el gráfico de Gauss, obviamente, tiene en un punto en el cual empieza a caer la productividad del equipo, tener más gente se vuelve improductivo. Entonces es clave entender cuál es el rol que necesitamos, qué nos está faltando y si es realmente tener más personas o quizás mejorar los procesos o mejorar la toma de decisiones o cómo estamos organizados. Por dar un ejemplo, a veces es una cuestión de organizar las dinámicas y con eso simplemente ya el equipo es más eficiente y no hace falta estar creciendo y escalando innecesariamente. Perfecto. Y en base a eso, ¿qué mensaje clave, ¿no? Le darías a los líderes para mejorar, ¿no? Su equipo, para fortalecer. Entender si se está pensando en escalar, entender para qué, realmente, el motivo por el cual se está pensando en escalar. Vuelvo con un caso concreto y algún ejemplo que escucho muchas veces. Líderes que quizás en una búsqueda te dicen, ¿y cuánta gente voy a tener a cargo? Como si eso fuera importante. Digo, creo que el objetivo no es decir, para un LinkedIn tengo X personas a cargo. De hecho, veo muchos perfiles en LinkedIn que destacan cuántas personas, como para mí no funciona de esa forma hoy. Estamos en una cultura y menos en el mundo de las startups. La idea es entender realmente hay un aporte de valor. Después de todo, una organización, el objetivo clave que tiene es aportar mayor valor. Y para poder aportar ese valor tenemos que tener el equipo adecuado. Y para tener el equipo adecuado necesitamos entender desde dónde estamos aportando valor, qué necesitamos para poder escalar. Y quizás la respuesta no es gente. Una aclaración también, no, a veces nos vamos al otro opuesto, no es ni blanco ni negro, no creo, digo, creo en los grises, que también escucho algunas empresas de, bueno, automaticemos, como que la respuesta a todo es automatizar. Bueno, tampoco es el otro mundo de automaticemos todo, primero entendamos qué queremos automatizar y cuál es el sentido de esa automatización, porque automatizar tiene un costo también, ¿no? Así que no es ni un polo ni el otro. Tal cual. Y bueno, para vos, ¿qué es lo próximo? Como, ¿qué es lo que se viene en el mundo de la tecnología? Yo estoy fanatizado con el mundo de la tecnología y la velocidad a la cual estamos yendo. Eh, Primero, cada vez tenemos mayores herramientas. También las barreras para mí están bajando por una cuestión de cada vez hay más acceso. Cualquier persona, digo, antes conseguir talento, por ejemplo, en tecnología era algo más complejo. Hoy en día hay más personas, hay más posibilidades por un lado. También del otro lado hay más empresas, más organizaciones que están buscando. También creo que una persona hoy tiene la mayor facilidad para decidir si quiere emprender, por lo cual está, primero que nada, está cambiando la demanda de, digo, vuelvo a etapas anteriores.
Anteriormente, para mí, creo que el talento no tenía poder de negociación. De hecho, no se lo veía como talento, se lo veía como un recurso. Se mencionaba en muchas empresas de esa forma y no tenía poder de negociación. Digo, la empresa hacía una oferta y uno tenía que aceptar. Hoy en día el talento puede demandar y también estamos entendiendo que hay que segmentar a las personas en otra forma porque cada uno valora cosas distintas. No somos todos iguales y dado que hay ese talento, uno puede exigir y plantear cosas distintas. Entonces creo que se está valorizando más. Con ese punto, creo que también estamos teniendo charlas más ricas, que es desde la parte más soft, entender realmente qué es lo que valora la persona, eh, qué lo hace que se sienta más cómodo, porque cuanto más cómodo está uno, obviamente, más disfruta lo que hace, y cuanto más disfruta, obviamente, eso hace que trabaje mejor, y de nuevo, el que trabaje mejor hace que la persona esté más cómoda, porque se siente más contento y más sentir una satisfacción personal por lograr los objetivos, y eso se contagia y logramos una cultura más rica. Entonces, creo que hoy en día celebro por ese lado que estemos en esa etapa en la cual se valora más, se escucha más al talento, por un lado. Por otro lado, creo también estamos yendo a una cultura hoy en día que, hasta incluso hoy con las inteligencias artificiales que resuelven tantos problemas como hoy en día para realizar un código, quizás la inteligencia artificial te pueda ayudar hasta hacer una corrección. Entonces empezamos a tener un valor desde otro lado. Creo que nuestra capacidad es entender qué problemas resolver. Digo, hasta los equipos de tecnología, equipos de negocio, entender ese punto, entender al usuario. Y para mí a futuro cada vez va a ser más valorable la habilidad de poder ponerse en los zapatos del otro y entender qué es lo que necesita. Digo, sea un talento, sea un cliente, ponerme los zapatos del otro y entender qué necesidades tiene para saber desde dónde podemos aportar valor. Entonces, celebro que estemos yendo en esa dirección hoy en día. ¿Y qué sugerís? Bueno, vos sabés que nosotras nos dedicamos a traer talento, a ayudar a los equipos a contratar, a crecer sus equipos. Desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a empresas que están buscando contratar y atraer este tipo de talento, ¿no? Hoy en día. Primero, sobre todo, la claridad de lo que se espera, obviamente, de por qué están buscando hacia dónde. Perdón, retrocedo un paso previo. Algunas organizaciones a veces quizás no dan la claridad exacta de explicar su modelo de negocio y hay información que todavía se sigue usando, esto de esta es información confidencial. Para mí la confianza es todo, obviamente. Entonces, esto de a veces evitar información, a mí me gusta tener la información y saber exactamente qué se espera, hacia dónde estamos yendo. Cada vez hoy en día el talento valora más, digo, yo personalmente valoro mucho más el propósito. Ya no es como antes que uno quizás la propuesta era 100% económica. Hoy hay otras cuestiones. Valoro la cultura, valoro el propósito, se valoran, cambiaron las condiciones. Entonces, ser claro en cuanto a la cultura, en cuanto al propósito de la organización, después las expectativas que va a haber de la persona, obviamente, de qué se espera y hacia dónde estamos yendo. Eh, También como líderes creo que tenemos un gran desafío de hacer brillar ese talento, que es algo que está cambiando. Anteriormente quizás había líderes que tenían más miedo y hoy en día es un buen líder, creo que es el que hace brillar al equipo, el que saca lo mejor y da lo mejor y potencia. Entonces creo que vamos por ahí. Y como desafío creo que también que están cambiando, por suerte, la forma en la cual se consigue el talento, en el sentido de que hoy quizás se valora más gente que resuelva, ¿no? Gente que tenga esa capacidad de resolver. Y estamos cambiando la forma de ya no es tanto quizás parte técnica, porque esa parte técnica creo que ya se demostró que hay muchos, somos buenos, es muy fácil mejorarlo, si bien todo se puede mejorar, ¿no? Pero ponemos más foco en la parte soft, creo, y creo que ahí es lo más rico. Celebro que estemos de nuevo también en esas conversaciones. Importante eso que decís, ¿no? Como mucho más el foco ahora, ¿no? También desde las áreas de tecnología, en la parte de la cultura, el propósito, el equipo, cómo está formado, cómo, bueno, lo que viniste hablando, ¿no? Esto de la comunicación clave, el feedback, mucho más humanizado. 100%. Celebro también toda esa parte. En lo personal, digo, he estudiado coaching y me parece fundamental entender, digo, el poder de la comunicación. En coaching algo que se suele decir y lo intento llevar siempre a las startups es estamos a una comunicación de distancia, ¿no? Digo, cualquier inconveniente, cualquier problema siempre estamos a una discomunicación porque después de todo es cómo lo comunicamos, saber escuchar, interpretar,
y eso nos ayuda obviamente a que ganemos esa velocidad que mencionaba anteriormente comparado contra las organizaciones quizás más tradicionales, más verticalistas. Tal cual. Súper, súper interesante lo que nos comentás. Y ahora te voy a hacer una pregunta que es algo nuevo que incorporamos, pero que tiene que ver, ¿no?, con esto de el peor consejo que pudiste haber recibido o que vos mismo diste y que te resultó en un súper aprendizaje. Wow. Buena pregunta. Soy bastante positivo, entonces me sucede un poco que, si bien creo que todos nos hemos equivocado y es parte de la vida equivocarse, intento siempre ver el lado del aprendizaje. Me quedo, cuando me preguntabas, me quedo con un caso, tuve una líder muy buena, por cierto, pero que me recuerdo que una vez como un consejo que me dio, eh, yo tuve mi tendencia workaholic en otra época de mi vida, que lo trabajé, pero en esa época quizás recuerdo patente el primer Q del año, los primeros meses, quizás yo estaba trabajando y estaba con un proyecto muy enganchado y me acuerdo real, tengo todavía la frase que me dijo, este primer Q es preocupate, no hace falta que trabajes tan duro, no hace falta ni que hagamos nada. Y yo me quedé y me acuerdo que me dijo no tenemos objetivos todavía, nadie se va a acordar a fin de año de esto que hiciste, nadie te lo va a valorar a fin de año. Entonces, y yo me acuerdo que por un lado me quedé como pidiéndome como no haga nada, que es algo que sigue sucediendo, nunca lo pensé de esa forma, pero sigue sucediendo hoy en día en las organizaciones, como el primer cuarter del año las empresas todavía no tienen definido a veces los objetivos y muchas veces la forma de valorar al talento se resuelve a fin de año y se quedan con la sensación de los últimos 2-3 meses. Y me acuerdo que me quedé, es más fuerte que yo, así que no pude, obviamente, para mí es lindo y me gusta sentirme útil y sentir que estoy aportando valor, pero me quedó muy grabada esa frase. Y respecto, no sé si respondo con eso que me quedó, ese peligro que creo como líderes tenemos que generar al contrario, motivar a las personas a que den más y que se sientan útiles y que sientan que están aportando valor y que también que cuestionen de por qué hacemos lo que hacemos. Va por ese lado. Y en cuanto al peor o un consejo erróneo, seguramente he dado varios y pido disculpas si alguien lo he hecho, pero creo que los peores consejos son cuando dije qué hacer, más que hacer una pregunta para que la persona llegue a la respuesta. Que ese fue como uno de mis aprendizajes en el último tiempo, intento hacer eso, a veces no dar la solución, sino es ayudar con una pregunta a que la persona llegue directamente, porque creo que es más rico y más constructivo a largo plazo. Me encantó eso de poder hacer más preguntas, ¿no? Y no decir tanto qué hacer, o mismo con el ejemplo, me parece que está buenísimo. Y algo, bueno, ese sabés que vamos a ir cerrando, pero algo que me interesa mucho conocer y que nos recomiendes, un libro que a vos te haya cambiado y que quieras recomendar, también un podcast y alguna herramienta de tecnología que te haya ayudado mucho en tu crecimiento. Bien, me encanta la lectura, soy una apasionada de la lectura, así que se me complica decir solo uno, permitime extenderme un poquitito con Decí eso, los que quieras, pero sí, sí. bien, pero en cuanto al área de producto, dos para mí fundamentales que resumiría son, el que quiera crecer en el área de producto, recomiendo mucho dos, uno es muy conocido, de Lean Startup, de Eric Rice, de Lean Startup, y el otro es Enamorarse del problema, no de la solución, de Uri Levin, que es el co-founder de Waze, que le vendió su empresa en más de $1.000 millones de dólares a Google. Recomiendo esos dos. Y después soy muy apasionado y quien quiera crecer en el mundo del liderazgo, recomiendo mucho libros para entender mejor la mente, cómo funciona y cómo razonamos. A mí hay 3 autores que me encantan y permitime nombrar por lo menos los autores. Son Adam Grant, que es un psicólogo que tiene libros muy interesantes. Uno que me gusta es Think Again, que enseña cómo pensamos. Y después hay 2 autores que hablan mucho sobre los sesgos cognitivos y recomiendo, que son Dan Ariely y Daniel Kahneman. Soy muy apasionado de esas dos, así que recomiendo e incentivo mucho. Me habías preguntado, ¿libro? ¿Me dijiste podcast? Sí, algún podcast que hoy en día estés escuchando y también ayude a la audiencia.
Bien, hay dos podcasts que me encantan, pero digo, muchos, pero digo, si tendría que recomendar, hay uno que se llama Tiene que haber algo más, de Magalí Bejar, que es muy bueno porque entrevista a emprendedores, entrevista a distintas personas que te cuentan cómo hicieron, cómo llegaron, le da un enfoque ingeniero a entender cómo las personas lograron esos objetivos, es muy interesante y muy rico. Y el otro es Aprender de Grandes, que es de Jerry Garbulski, que entrevista a distintos perfiles muy interesantes, y en 2 horas, obviamente, es como hace mucho foco de qué aprendieron en el último tiempo. Y recomiendo mucho esos dos. Perfecto. Y me habías dicho Algo, herramientas, sí. sí, algo tequi que te has ayudado. En cuanto a técnico, soy muy fanático de Google y las herramientas de Google. De hecho, tengo un montón de sheets armados y automatizados para medir mis objetivos y un montón de cuestiones. Así que siempre es bueno entender todas las herramientas que son muy sencillas de Google. Si no, digo, sin entrar en nada muy técnico ni complejo, recomiendo mucho Notion. Notion para mí es una gran herramienta, fácil de utilizar, muy dinámica y que tiene miles de beneficios. Me encanta lo que mencionaste. Hay un autor ahí que no lo tenía y después te voy a preguntar qué libros recomendás y también lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Y sí, ahora, bueno, te quería súper agradecer por este tiempo que te tomaste para contarnos tu experiencia. La verdad que nos diste un montón de info también en esto, cómo hacer, ¿no?, que los equipos sigan creciendo, mejorando la comunicación, el feedback. Y te quería dar el espacio, ¿no?, para que dónde te pueden encontrar. Yo sé que estás dando también talleres, cursos. ¿Dónde te encuentran? Bueno, pero primero, gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Encantado de estas conversaciones y estas charlas y todo lo que están haciendo en mi bucle, así que felicidades nuevamente. Con respecto a lo personal, me pueden encontrar en mi LinkedIn. Estoy lanzando algunos textos. Me gusta mucho escribir, me gusta bajar las ideas y me gusta compartir los aprendizajes que uno va teniendo. Así que suelo publicar en mi LinkedIn. En paralelo también doy talleres y doy clases, pero hoy en día me estoy enfocando cada vez más en clases presenciales, justamente porque creo que son más ricas. Por ahora no estoy dando actualmente clases virtuales. Pero bueno, pero sí hago mucho contenido de escribir textos y compartir todas esas experiencias que creo que hay mucha gente que le puede servir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya saben, lo pueden encontrar en LinkedIn, ahí se comunican con él y bueno, pueden abrir la conversación. Por otro lado, de nuestra parte también les agradecemos enormemente que nos sigan acompañando y como saben también nos pueden encontrar en nuestro LinkedIn, en mi bucle. También a mí me pueden